Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un coche súper especial, un Alpine A110R. Unidades muy limitadas, se construyen 400 unidades al año y hemos tenido la suerte de poder tener esta de aquí, una de las primeras que ha llegado a España para poder probarlo. Así que agradecer a Alberto, su dueño de la app Roasted. Y antes de empezar el vídeo, quiero, porque ya sé que va a haber una pequeña polémica, precio del coche, hablaremos también del precio del coche y realmente también la diferencia de precio que tienes entre el Alpine A110S y el Alpine A110R. Pero antes vamos a hacer un poco de historia para que sepáis un poquito de dónde viene la marca Alpine, que siempre desde el principio ha estado muy ligada a Renault. Bueno, nos vamos al año 1920-1930, un concesionario Renault en el norte de Francia, donde el hijo del dueño del concesionario, quedaros con este nombre, Jean Redele, le gustaban mucho los coches y empezó a correr en competición con un Renault 4 caballos 1063. Él empezó a tener bastante éxito, modificó el coche y empezó a tener éxito en las Mille Miglia, en las 24 horas de Le Mans, y pensó que podría hacer algo un poco más, además de correr, sino construir coches. Él deseaba una marca con un toque un poquito diferente, una concepción novedosa, una mecánica sencilla pero competitiva, que venía en este caso del 1063, bajo una carrocería muy ligera, que ese es el espíritu de Alpine, que es el poco peso de sus coches. Intentaba utilizar las máximas piezas de serie del 1063 también para que todo fuese más barato. Y en el año 1955, después de ya muchos años de correr, se crea la Sociedad de Automóviles Alpine. El primer modelo de Alpine fue el A106. En el año 58 apareció el A108, pero después de este apareció el A110, que es el que da nombre a este coche y el que hizo famosa a la marca Alpine. Un dato interesante es que siempre, hasta el día de hoy, la fábrica de Alpine ha estado en Dieppe, en Francia, y sigue manteniéndose allí. En el año 1973, con la crisis del petróleo, estaban fabricando el modelo A310, pero hubo bastantes problemas. A partir de ese año hubo un acuerdo entre Alpine y Renault, donde Renault se quedaba con el 70% del capital de Alpine. Desde ese año, todos los Alpine que se fabricasen ya se les podía ver con el signo del rombo. En el año 1973 se disputa por primera vez el Mundial de Rallys bajo las siglas de World Rally Car. ¿Y sabéis quién ganó la primera carrera de ese campeonato? Pues fue un Alpine en el Rally de Monte Carlo, y ese año Alpine también saldría campeón del mundo, siendo la primera marca en conseguir el campeonato bajo las siglas del World Rally Car. En el año 1990, Alpine saca un nuevo modelo, el A610, con un motor turbo de 3 litros. Cuando se lo dan a probar a la prensa es unánime y elogia el comportamiento dinámico y el buen comportamiento en carretera. Sin embargo, los clientes se resisten a comprarlo y tras 5 años en el mercado, en 1995, se deja de fabricar el vehículo con tan solo 818 unidades vendidas. En el año 2016 se relanza la marca y Alpine presenta un nuevo modelo, este nuevo A110, con 252 caballos y con 1083 kilos de peso. La comercialización de este Alpine A110 empieza en 2017 con la Premier Edition, y bueno, hasta el día de hoy ya sabéis que tenéis el Alpine de 252 caballos, el A110, el A110S con diferentes versiones y este A110R. Así que vamos a empezar a hablar de esta maravilla. Lo primero que llama la atención del coche es la fibra de carbono, que ahora os enseñaré, el capó, un montón de cosas, todo para intentar rebajar el peso. El peso oficial de este Alpine R es de 1083 kilos, aproximadamente unos 34 kilos menos que la versión S. Lo primero que nos llama la atención es el capó delantero, donde encontramos 2 conductos de aire para mejorar la aerodinámica. La luneta trasera ha desaparecido para pasar a tener una tapa de carbono opaca que hace desaparecer el retrovisor. Ahora veréis, este coche no tiene retrovisor en el interior. Tiene 2 rejillas de admisión que suministran aire al motor. Las llantas aportan una reducción de 12,5 kilos con respecto al A110S, y el spoiler delantero y trasero tienen
un efecto para darle mayor carga aerodinámica al coche, lo cual le da bastante sujeción a altas velocidades. Además de eso, podéis encontrar asientos de carbono y un montón de cosas que veremos, todo pensado para rebajar hasta el último gramo posible. Uno de los puntos, digamos no débiles, pero uno de los puntos que hay que tener en cuenta al comprar un Alpine es el tema del maletero. Bueno, aquí podéis ver capó delantero en fibra de carbono, pero maletero tiene dos pequeños maleteros, uno adelante de 100 litros, yo recomendaría comprar las maletas que vende Alpine, que entran perfecto, porque es complicado, la verdad que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de ver qué maletas vas a meter aquí, y otro trasero de 96 litros, así que en total no llega a los 200 litros de maletero. Motor 1800 turbo de 300 caballos, aunque su propietario, que ha probado muchos Alpine, nos dice que puede ser, lo nota un poquito más picante, sería interesante meterlo al banco, pero lo que dice la gente de Alpine, motor 1800, 300 caballos, propulsión o tracción trasera, como queráis decir, aceleración de 0 a 100, fijaros, solo con 300 caballos acelera en 3,9 segundos de 0 a 100, velocidad máxima 285 km por hora y lleva una caja de doble embrague de 7 velocidades. Si queremos comparar el Alpine S con este R, la mayor diferencia que hay son los cambios en el chasis. Empecemos a hablar por la amortiguación. Este ya de serie tiene una amortiguación roscada, el amortiguador de la marca ZF, los muelles son de la marca ABAC, que bajan 10 milímetros frente al S, y además tiene la opción, al ser roscada, se pueden bajar 10 milímetros más. Además son regulables en 20 posiciones. También tenemos una estabilizadora delantera, un 10% más dura que la del Alpine S y un 25% la trasera. Además, el splitter delantero y el alerón trasero le dan mayor carga aerodinámica de la que tiene el Alpine S. En cuanto a números en sí, si comparamos, este, como hemos dicho, acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos, mientras que su hermano el S lo hace en 4,2, y la velocidad punta en este R es 10 km mayor, 285 contra 275 km por hora. No hay que ser un gran especialista para, a simple vista, ver que este coche es bastante diferente a su hermano el S. Tanto el splitter delantero de carbono es más grande que el opcional del S. Bueno, ahí puede ser que uno no se dé cuenta, pero capó de carbono muy llamativo. Después, techo de carbono visto. Lo que más llama la atención, seguramente, llantas de carbono, que ahora veréis. El alerón trasero bastante más grande, cuello de cisne, un splitter trasero enorme, y ya simplemente con eso se ve el coche totalmente diferente a todos sus hermanos. Llama muchísimo más la atención. También estas taloneras de carbono son espectaculares, y pone una pegatina que ahora os enseñaré donde pone que cuidado no pisar porque se parten, pero bueno, os comento. Los frenos, igual que los del Alpine S, Brembo 4 pistones en el eje delantero, pero tiene una mayor refrigeración, un 25% superior a la del Alpine S. Pero yo creo que antes de empezar a probarlo vamos a usar un poquito esta magia de YouTube, nos vamos a ir a Balleros y vamos a ver un poquito el coche por debajo y vamos a ver realmente si pesa lo que dice Alpine o realmente cuánto pesa. Así que vamos a utilizar la magia de YouTube y vámonos a Balleros. Pues ¿cómo son las cosas de YouTube? Estamos aquí, hemos venido al taller, hemos venido a Balleros porque el dueño del coche le quería hacer setup, alturas y demás, que por cierto, que no sabéis qué es el setup que siempre escuchas. Bueno, pues te dejo por aquí un vídeo y también en la descripción que Martín te lo dice súper fácil, qué son las caídas. Si no lo entiendes, te lo recomiendo porque te va a aclarar muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar a ver, ya os he enseñado el coche por fuera, os he enseñado muchas cosas, pero aprovechando que está el coche en el elevador, os voy a enseñar las cosas que normalmente no se ven. Y una cosa bastante interesante son las llantas, porque la gente dice, las llantas delanteras y traseras del R son diferentes. Tiene llantas de carbono, ¿veis? Se ve perfecto, pero si le damos la vuelta a la llanta, sorpresa. Si os fijáis de cerca, lo que tiene es una especie de tapa delantera para proteger en carbono. Y la gente dice, la llanta delantera tiene un diseño diferente a la trasera. Bueno, pues no es del todo cierto. La llanta trasera, el diseño es el mismo, lo que cambia es, digamos, lo que tapan, que va pegado a la llanta, porque esto lleva, alguna vez lo habréis visto en los Porsches de Manthey Racing, que tienen como unos tapacubos traseros. Bueno, pues esto es un trabajo aerodinámico espectacular. Una de las cosas mejores que tiene el Alpine es el trabajo aerodinámico. Si veis, aquí ya lo habéis visto antes, pero como hay un trabajo aerodinámico para que todo fluya hacia atrás
Fijaros, ahora lo veremos por aquí debajo. Fijaros cómo está todo canalizado. Bueno, antes que hablábamos, la salida de escape es diferente, que se puede ver por aquí. Bueno, y cómo está todo el coche canalizado, todo plano. Y algo muy interesante es el tema de la refrigeración. Aquí podéis ver el radiador, cómo el calor sale hacia la parte de abajo del coche con un gran trabajo aerodinámico. Podéis ver aquí sí que se ve de cerca el radiador. Y ya os digo, diferencias, como os he dicho antes, este lip delantero da más carga aerodinámica. En el tren delantero contra su hermano pequeño, el S, tiene la estabilizadora que tiene 10% más de dureza. Aquí hemos visto antes, bueno, esta es suspensión roscada, marca ZF con muelles ABATS, con 30 posiciones, frenos iguales y como podéis ver, muchas mejoras. Por cierto, lo que más se nota, me ha dicho el dueño en el coche, contra un Alpine S es que tiene la dirección bastante más directa y a alta velocidad el coche va bastante más agarrado. Por cierto, que no sé si os lo he dicho y es bastante importante, peso que ha dado el coche, 1076 kilos, con medio depósito. Más o menos tiene, pues lo que dice el fabricante, pesa unos 30 kilos menos que el Alpine S. La verdad que tiene muchos cambios, muchas mejoras y como hablé antes, ¿a vosotros qué os parece? ¿Qué es mucho dinero? Es mucho dinero. Este coche costó, como os he dicho antes, 107.000 euros, ahora ya ha subido, creo que está en 114.000, pero en ese precio, ¿qué coche compráis? Nuevo, no me vale usado. Fijaros en los configuradores de marca, por 115, 120.000 euros, tampoco hay tantas cosas. Es increíble lo que digo, pero así está el mercado. Ya está terminado aquí en Balleros el setup del Alpine A110R y es hora de volver al Jarama y vamos a probar el coche en carretera. Vamos a hacer la prueba dinámica, así que vámonos. Y ahora ya, con el setup nuevo hecho por el Barbas y ya con toda la información que hemos visto en Balleros, no os voy a aburrir más con datos y nos vamos a ir a probar esta maravilla A110R, que yo tengo un problema. Empuja. Pues ya estamos aquí, ya estamos probando el Alpine R y os cuento un poquito. La teoría es maravillosa porque lo que estamos hablando es de un coche que pesa muy poquito, lo cual es lo típico que decimos siempre: quítame kilos y no me des caballos. Pues esto lo lleva a rajatabla porque son menos de 1100 kilos. Potencia, pues el motor no es un motor muy grande, para que no pese, un 1008 con, digamos, 300 caballos, puede ser que tenga alguno más. Propulsión o tracción trasera, eso sí, no tiene autoblocante y no le hace falta, así que tienes, en teoría, digamos, lo mejor que se puede hacer en un coche deportivo, como por ejemplo un GT4 RS, por ejemplo, yo diría, como un Lotus es lo mismo, es poco peso, la potencia suficiente y tracción trasera. Bueno, pues os comento, ¿qué se nota? Nada más subirte al coche, ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta que estos buckets de carbono son muy cómodos, son bastante más cómodos que los de Porsche, y en sí yo creo que la mayor diferencia es mucho más mullido, te sientes y se nota mucho más mullido, o sea que para hacer kilómetros está, yo creo que bastante bien. Segundo, que se nota que la suspensión es firme, pero no es nada incómoda para ser un coche extremadamente deportivo, un R, aunque hay marcas que ponen el R y no son muy R, no diré ninguna, ya vosotros pensáis, y hay otras que sí, pero es una suspensión que es bastante cómoda. Obviamente para ciudad es un coche que no es cómodo, porque obviamente este coche, si lo quieres para todos los días para ciudad, es un error, pero puedes viajar como hemos venido hasta aquí en carretera y el coche es muy cómodo. Y lo tercero que te das cuenta, que es uno de los puntos que a mí más me gusta, es la dirección. Es súper precisa, es girar un poquito, y además ahora con el setup del Barbas, y metes el coche donde quieres. Si os acordáis, cuando hicimos la prueba del GT2 RS, también tenía esos coches muy deportivos, tienen una dirección muy precisa y se nota que todo lo que es la cremallera, los silent blocks, todo es duro, entonces es milimétrico, lo cual se agradece muchísimo. El cambio,
la verdad, este cambio 7 velocidades va muy bien y es un coche fácil de llevar. Igual que todos estos coches que a lo mejor la gente piensa que son radicales, no, como cuando también probamos el Exige, son coches que realmente con muy poco esfuerzo y sabiendo un poquito lo que haces y sin tener que esforzarte demasiado puedes ir a un ritmo muy bueno. Está claro que de un ritmo muy bueno a un circuito sacarle el último segundo, pues es donde se complica la cosa, pero es un coche que se puede ir, lo estábamos hablando con Alberto, su dueño, que en un tramo, sin ir forzando, te das cuenta que vas dejando a la gente atrás porque el chasis es maravilloso. Entonces, donde otro coche le cuesta un poquito, esto es que va sobre rieles. Otra cosa, aunque tengas todo atrás, es con los 300 caballos y demás, es creo que muy difícil hacerlo patinar. Así que eso te da un plus de seguridad y de poder dar gas mucho antes de lo que tú piensas. Dices, bueno, tengo toda la potencia atrás, es un coche por propulsión, tengo que esperar un poquito a acabar la recta para poderle darle gas, pero no. Una cosa que, bueno, es cosas mías, que le hubiese cambiado a este coche, no me hace demasiada gracia que las levas sean fijas, como por ejemplo es en el Nissan GT-R o en el Alfa, en el Giulia GTA. Me gusta más tipo Porsche o tipo Grupo Bach, donde las levas van en el volante. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en mitad de una curva quiero bajar, pues es un poco más incómodo, pero vamos, que tampoco es que sea un gran problema. Cambio muy corto. Otra cosa que os quiero decir, si os esperáis subir a este coche y que pegue una patada descomunal, como pasaba con el GT2 RS, no es el coche que estáis buscando, pero es muy rápido. O sea, es un poco extraño porque al ser un motor pequeño y estirar hasta arriba, es como muy lineal, pero los números no engañan. 0-100 3,9 son unos números de súper deportivo, pero sin embargo no vas a notar como diciendo, esto que decía en otros vídeos, se te pegan los pulmones al bucket. No lo vas a notar, pero hay que cambiar un poco el chip cuando conduces un coche de este tipo para decir, vamos a ver exactamente, no le vamos a pedir cosas que no son, pero los tiempos por vuelta, el coche es muy rápido. En Nürburgring hay uno que tiene algunas bastantes mejoras, ya rozando el 7. Por eso os digo, este es un coche que al 90% de su ritmo no es un coche complicado. Después habría, como todos los coches, si lo llevas al 100 o al 99, pues es un poco más complicado de llevar, pero en sí es un coche muy fácil de llevar. Alguien que le dices, oye, un coche de propulsión de estas características, puede decir, no lo sé. Como todo coche tiene partes positivas y partes negativas. ¿Qué tiene de malo este coche? Bueno, lo que todos los Alpine, que es el tema del maletero. Como os he dicho, menos de 200 litros, pues es bastante poco, la verdad. Simplemente para irte de vacaciones es complicado. Y aunque los arneses, la verdad que tienen un sistema muy interesante, porque son de 6 puntos, pero solo tiene 2 anclajes, la verdad que se ponen muy fácil y son bastante cómodos, pero cuando estás en una esquina y tienes que mirar, se complica un poco la cosa. Por lo demás, un coche deportivo, no podéis pedir peras al olmo, y como coche deportivo y como R es muy buen R, ya os he dicho, tiene muy buen paso por curva, muy buen freno, muy buena tracción, muy buena aceleración, muy buenas prestaciones, aunque no es sorprendente al no tener tanto par, porque al final siempre hablamos de caballos, pero realmente a ti lo que te da esa sensación de empujón, de que te aprieta que el coche contra el bucket, es el par del coche. Y no es un coche que tenga mucho par, pero es más que suficiente para lo que tiene. Ya os digo, este coche en circuito tiene, bueno, los datos son que el coche es rapidísimo, porque tiene, al tener menos peso, tiene más paso por curva, frena después. Al tener poco peso tiene una cosa muy interesante, que es, obviamente gastas menos neumático, gastas menos pastillas, el coche en general tiene menor desgaste gracias a que pesa menos de 1100 kilos. Eso sí, está claro que en una recta, pues muchísimos coches te van a pasar, pero bueno, por lo demás, como dices, sí, corre la recta, que ya llegarán las curvas. Un coche agradable, fácil.
con unos modos de conducción bastante diferentes. En el modo, digamos, estándar, es un coche que se puede usar día a día sin ningún problema. Aprietas una vez y lo pones en Sport, y aprietas 2 veces y pones el modo Race, si escucháis, que se supone que va sin controles, pero bueno, ya os digo que este coche tampoco es de estos que puedas decir no quites los controles. O sea, este coche es bastante fácil sin controles, no tienes problemas de deslizamiento ni nada parecido, y el sonido también es diferente. Lo vamos a poner, ahí está, que sabéis que los coches que no son míos no me gusta llevarlos sin controles. El cambio rapidísimo y un tacto de pedal de freno espectacular. También os digo, los pedales están muy bien puestos para poder frenar con el pie izquierdo. Siempre os digo, coche automático, lo normal es frenar con el izquierdo. Ya en el manual pues se os puede complicar un poco más, pero aquí puedes tener tranquilamente el pie cerca del freno y muy buen tacto, lo cual es sorprendente. Eso es totalmente de serie. Ya os digo, a este coche yo lo único que le haría, líquido, latiguillos, pastillas, y es que no te hace falta más, ya que de serie puedes regular la suspensión, las caídas, puedes regularlo todo. Ahora hablemos del precio. Este coche, Alberto, 107 te costó. Sí. ¿Y ahora cuesta? Pues 112.000, creo que lo han subido 5.000. ¿Y hay? Pues a día de hoy no se pueden pedir, que yo sepa. Esto hasta, no sé si en 2025 habrá cupo, pero creo que en 2024 los 6 u 8 que van a llegar está cubierto. O sea, que es un coche, a ver, 107, 110, todos diréis, carísimo. Bueno, vamos por una parte. Para mí me resulta, escuchad lo que digo, barato con respecto al S. O sea, la mejora que tiene este coche respecto al S es muy grande. Y sobre todo ya solo casi con las piezas de carbono tienes la diferencia, pero piezas de carbono, suspensión, todo. O sea, el coche es del S al R hay un mundo. ¿Vale? Obviamente un mundo para gente quemados como nosotros. Para una persona normal, ya os digo, cuando probé el S me encantó, y creo que el S está más que sobrado para el 95% de la gente. Yo, por ejemplo, con un S le pondría una suspensión, alguna cosa más, pero me parece que no hay mucha diferencia, porque me parece que está cerca en torno, depende de carbono o no carbono, 90.000 euros, y este por 17.000 euros más, ya las llantas de carbono lo valen, y todo el carbono que tiene. Después, que valga 107.000 euros, es que está todo caro. O sea, no nos vamos a engañar de que no, esto, bueno, ¿qué compras hoy en día? Esto está en el precio de un Audi RS3, que no tiene nada que ver con esto. Está más o menos, creo que ya no se puede pedir en lo que estaba al final en los últimos momentos de la venta del TTRS. Ya te metes en precios de Porsche, de Cayman, pero claro, no estás hablando de un GT4. GT4 tampoco se puede comprar, y ya GT4 estaban en 100.000, pero en 100.000, siendo realistas, no te lo vendían. Tenías que pedir extras, tenías que pedir cosas. Entonces está como un poco solo en el mercado. Lotus tampoco hay en España. Entonces, si quieres realmente un coche deportivo, porque esto sí que es un coche deportivo, creo que tienes muy pocas opciones más que Alpine. Sí, hombre, obviamente tienes por arriba, tienes súper deportivos de muchas marcas, pero un coche propulsión, motor central de este tipo, creo que vendan solo este. De todas formas, como habéis visto, un coche que va muy suave, y enseguida cambio rápido, tacto rápido, lo que le quieres pedir a un deportivo. Por este tipo de carreteras, cuando hay baches, pues tienes que ir un poco atento, porque el coche va buscando un poco la dirección. Pero por lo demás, a mí un coche que me gusta mucho, que me gustaría probar en circuito, a ver si en noviembre, que hay un evento de Alpine, trae alguno y me invitan y lo puedo probar. Pero ya os digo, un coche para alguien que sabe muy bien lo que quiere comprar. O sea, este es un coche para muy poca gente. Primero, porque es un coche de un precio alto. Segundo, porque mucha gente, digamos, tema de
hablemos así claro de postureo, no es un coche de posturear, es un coche de alguien que le gustan los coches, es un coche que estéticamente alguien que no sabe incluso podría decirte, pues esto está tuneado o algo así, típico cosa. Entonces no es un coche para postureo, es un coche para realmente un amante del motor que quiere disfrutarlo, para disfrutarlo en tramo y para disfrutarlo en circuito. Fuera de eso me parece que es un coche que no tiene mucho sentido, así que obviamente es para ser un segundo o tercer coche y un capricho. Y un detalle que ya me gustó en el primer vídeo de Alpine, bueno, por aquí debajo os pondré todos los vídeos de Alpine, que creo que he hecho 1, 2, 3, 4 o 5 vídeos, porque es un coche que me gusta mucho, es el tema del launch control. Launch control, todo el mundo hoy en día pues, quito, pongo, por ejemplo en el Formentor VZ5 te tienes que meter dentro de los menús, o sea, es algo complicado, que no es fácil de poner. Sin embargo, esta gente de Alpine le han hecho una solución muchísimo más fácil, no tardas nada, simplemente paras, lo paras, aprietas las dos levas, ya está, launch control. Y sales disparado. La verdad que el coche corre mucho. Por cierto, os habéis dado cuenta, el coche no cambia solo, lo cual es un punto muy positivo para un coche deportivo. Para otro tipo de coches no, pero tienes que tú ir cambiando todo el rato, lo cual se agradece. Así que en general yo os diría, si quieres un coche, si quieres pensar en un coche deportivo, en un coche para divertirte, en un coche para disfrutar, en un capricho, y quieres gastarte 100.000 o un poco más de 100.000 euros en un coche, esta es una muy buena opción, entre otras cosas porque Alpine de segunda mano aguantan muchísimo el valor de reventa, o sea, están, siendo sinceros, están muy caros de segunda mano. Y más, este modelo veremos, pero yo creo que este modelo, si vale 110, 115.000, creo que nunca bajará de los 100.000 euros. Así que tampoco vamos a hablar de inversión, porque ya aparece aquí todo el mundo que hoy en día se quiere comprar una Berlingo y hacer inversión, ¿no? Seamos realistas, o sea, es posible que algo baje, pero yo creo que por debajo de los 100.000 nunca bajará. Tampoco te digo que vayas a comprar uno, lo guardes y dentro de 4 años valga 200.000, porque tampoco creo que pase eso. Más cuando se habla de que va a haber un Final Edition bastante más radical que este, pero bueno, ya saben, ya en mi Instagram hemos hablado 1000 veces del tema del Euro 7, de lo que pasa, de lo que no pasa, pero ya os digo, un coche que de equipamiento viene a tope, carbono por todas partes, el interior de calidad máxima, llantas de carbono, o sea, no le falta nada, o sea, no le falta absolutamente nada. Así que, chicos, decidme, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el coche? Yo os digo, este tipo de coches, no vamos a decir Alpine, pero este coche de propulsión motor central es un coche que debería probar todo el mundo para que realmente saber lo que es la sensación de un coche deportivo. Mucha gente que habla, bueno, no, es que tracción delantera, este es muy deportivo, este es menos deportivo. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un Megane Trophy R, que sí, que es un coche muy deportivo, pero la configuración para mí perfecta de un coche deportivo, por eso Ferrari, por eso Porsche tiene, por eso el nuevo Corvette tiene esta configuración, para mí es la configuración perfecta. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, os digo lo de siempre, suscribiros al canal y dejar un comentario que ayuda mucho para seguir creciendo y que me sigan dejando coches tan exclusivos como este. Un saludo, muchas gracias señor, que le tengo aquí escondido, ¿vale? Que no quiere salir, así que muchísimas gracias. Por cierto, le vamos a hacer un poco de publicidad. Esta de aquí, que su app, que bueno, muchos la conoceréis, Roasted App, os dejo por aquí el link y lo veis. Si quieres conocer gente del motor que dices, tío, mis amigos no les gusta el mundo del motor, no, a mí me gustan los coches pero no conozco a nadie, pues te metes ahí y te vienes a las rutas. Un saludito, hasta luego.